lo inicias con Java 11, por ejemplo. ¿Ya? Pero una vez que tú entregas el proyecto a producción, sales a producción con ese Java 11. Luego, durante el tiempo que tú le das mantenimiento, tú sigues trabajando con Java 11, pero aparecen otras versiones, como el Java 16. Eso es lo que sucede y es lo que ha sucedido siempre. Que es más rápido que salga una versión de Java a que tú puedas migrar a la última versión de Java. Entonces, las empresas, digamos que empiezan a trabajar con este Java, Java 11, pero durante el tiempo de evolución del software aparecen otras versiones como esta. Sí, sí la Claro. cachas. Y se quedan ya pues con esa versión. Bien, entonces, una vez que tú descargas el programa, tú lo instalas. Java no es nada más que un programa. Tú lo instalas aquí está la versión 11. En la versión del JDK vienen un conjunto de programas. Uno de los programas que viene es justamente la versión de el java.exe. Esta. Voy a abrir un CMD, espérate, un PowerShell. ¿Ya? Voy a ¿Ya? ir a esta versión de acá. Este programa Java, perdón, CD, ya, perdón, creo que es entre comillas, ya. Este programa Java te va a permitir a ti lanzar el intérprete de bytecode. ¿Qué significa esto? A ver, cuando nosotros realizamos un programa en Java, nosotros producimos código por medio de un editor de texto. Por lo general y en la actualidad se utiliza un IDE, ¿no es cierto? Esos IDE con los cuales se trabaja son Eclipse, puede ser IntelliJ, puede ser NetBeans, o también puede ser, por ahí hay uno que se llama JDeveloper, ¿ya? Entonces, estos IDE te permiten trabajar con código Java, ¿no? Eh, las ventajas que tienes de trabajar con estos IDE es que tú instantáneamente el código se va compilando. Tú no necesitas hacer nada adicional. Pero puedes trabajar, si tú eres experto y no te gusta trabajar con esto porque no tienes recursos en tu máquina, puedes trabajar con otros editores más ligeros. Uno es VS Code, el otro es Edit Plus, o el otro es Notepad, Notepad, Ese D más más. Plus, me acuerdo cuando trabajamos Claro, Claro, recuerdo eh, que cuando ahí se modificaba el famosísimo Axis. por supuesto, ahí tú tenías que realizar algunas configuraciones como el programa Java, el ClassPad, el Java C, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, sí me acuerdo de eso. Bueno, entonces finalmente tú aquí lo que haces es escribir código en lenguaje Java, que finalmente esto genera un archivo, ¿no es cierto? El producto de esto es un archivo con extensión Java, ¿no es cierto? Ahí hay varias cosas. Y una de las cosas importantes aquí es que para poder escribir código Java tú necesitas tener cierta nomenclatura, como utilizar las clases o el nombre de clases usando upper camel, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que tú, por ejemplo, si voy a crear la clase cliente, yo la voy a escribir así, ¿de acuerdo? La primera letra con mayúscula para las clases. Si es una palabra compuesta, bueno, el cliente banco, por ejemplo, es una palabra compuesta, la primera letra de la primera palabra con mayúscula y la primera letra de la segunda palabra unida con mayúscula, ¿no? El resto todo con minúscula, ¿sí? Eso es camel. Claro, claro. Ahora, otra cosa importante es el ámbito. Si tú aquí tienes una clase
que es pública, el nombre de la clase debe coincidir con el nombre de tu archivo. Si aquí la clase se llama cliente, el archivo que debo escribir aquí se debe llamar cliente.java. ¿Estamos de acuerdo? Bien, una vez que tú generas este archivo, producto de la edición de estos programas, ¿no es cierto? Tú generas el Java, esto debe pasar hacia un compilador. Ese compilador es un programa llamado JavaC, que lo podemos ver aquí, mira. Déjame ver, ls, aquí tiene que haber uno que se llame JavaC. Aquí está, ¿ya? Dale. Ese programa javac.exe es el que se va a encargar de realizar la transformación. Él toma el código que tú generaste, ¿no es cierto? Y lo transforma en otro archivo con extensión class y usando el mismo nombre de tu archivo Java, ¿no? Aquí, nombre, Ahora termina siendo cliente.class. archivo Java, exacto, punto class. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se generan aquí? Se generan un conjunto de bytecode. ¿Ya? Estos bytecode pues realmente es un string, son una cadena aquí de caracteres que se van generando, ¿no es cierto? Con caracteres especiales y todo lo demás, que realmente son sentencias para una máquina virtual. Entonces, por eso se dice que Java se puede ejecutar en cualquier sistema operativo, pero eso no es tan cierto porque la máquina virtual es la que depende del sistema operativo. Ellos crearon ahí una capa, una interfaz. Entonces hay máquinas virtuales para Windows, hay máquinas virtuales para Linux y hay máquinas virtuales para Mac. Entonces, dependiendo en qué sistema operativo está, el JDK instala esta máquina virtual. ¿Dónde se encuentra esa máquina virtual? Tiene que estar aquí. A ver, espera, depende de la versión del De, sistema del sistema operativo. operativo, exacto. ¿Qué pasa? ¿Cómo? No entendí. Depende de la versión del sistema operativo, qué hace tal cosa con el JDK. Ya, depende. Tú cuando vas a trabajar con Java, tú tienes que descargarte el JDK dependiendo del sistema operativo, Ah, ya. ¿cierto? En el sistema operativo, él descarga un archivo llamado JVM. Déjame ver si que lo puedo encontrar aquí. Ah, JVM, que significa Java Virtual Machine. Aquí tiene que ser una DLL. Aquí está. Mira, él lo pone exactamente aquí. Abrir ubicación de archivo. Aquí está. Este jvm.dll es la máquina virtual de Java. Para Linux debería ser un JVM sin extensión y para Mac algo parecido. ¿Estamos de ya. acuerdo? Sí. Entonces, O sea, él, el JDL es el que dice, esta es la máquina virtual de Windows y tú vas a trabajar en un entorno de Windows. Todo lo exacto. vas a manejar como Windows. Sí, entonces, ¿qué hace este bytecode? El bytecode tiene la compilación de tu programa y este programa llamado JVM, Java Virtual Machine.dll en Windows, lo que hace es tomar como entrada el bytecode y transformar este bytecode a sentencias de cada sistema operativo. Entonces aquí sentencias de Windows, ¿no es cierto? O sentencias de Linux. Si tú, por ejemplo, quieres abrir una pantalla, una ventanita, esta máquina virtual interpreta eso y utiliza la librería de botones y componentes visuales del sistema operativo y lo muestra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí funciona. Tú Ya, trabajas caché, con... loco, ya caché. Primera vez que cacho todo el flujo completo de esa cosa. Ya, chévere. Entonces, esta máquina virtual es la que se encarga de interpretar el bytecode y enviar las sentencias al sistema operativo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Sí, ahora, correcto. cada uno de estos, de estos estados de tu programa pueden generar excepciones. Por ejemplo, aquí se pueden lanzar errores en compilación. ¿Sí?
Ujú. Estos errores de compilación son lanzados por el programa JavaC, ¿no es cierto? Aquí. JavaC se encarga de lanzar esos errores en compilación y él te indica la línea de código en la cual se está cayendo o tienes problemas. Pero él te hace una validación sintáctica, ¿no es cierto? El intérprete intenta compilar en línea y te va haciendo una validación sintáctica y semántica, ambas. Y finalmente, el bytecode también te puede lanzar excepciones, como por ejemplo, tú en tu programa puedes hacer referencia hacia archivos del sistema operativo. Por ejemplo, aquí un archivito, vamos a ponerle aquí un archivito. ¿Sí? Imaginémonos que ese archivo no existe. Entonces, al momento de interpretarlo, pues él te va a lanzar excepciones en tiempo de ejecución o esos errores en tiempo de ejecución. Entonces, a eso lo vamos a llamar excepciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, correcto. Eso tú Espérate, no lo puedes dame un segundito. controlar. Ah, ok, dale. A ver, dame un segundito, dame un segundito, dame un segundito. Es que no apunté, loco, en lo que me decías de intérprete y lo que es el otro de... De ya va a ser. Ajá. Ya, A ver, ¿cuál es el intérprete aquí? mande, mande. El intérprete, ¿cuál es? El intérprete es el que toma los bytecodes, en este caso, la máquina virtual. Él interpreta el bytecode y lo va pasando a la Ya, ejecuta la sentencia del deja, sistema operativo, ¿no? deja Ahora, apuntarlo eso. exacto. Ahora, durante todo el flujo, como te decía, hay estados, o perdón, transiciones. Cuando tú vas a pasar del archivo .class al archivo, perdón, el archivo .java al archivo .class, hay una transición y en esa transición pueden haber errores. Esos errores de pasar el Java a class se lo conoce como errores de compilación. El compilador, el programa JavaC, es el que se encarga de darte esas excepciones o esos errores por medio del IDE, ¿no? El IDE es el IDE es quien se encarga de mostrarte los errores para que tú puedas visualizarlo de una forma sencilla con colores rojos y eso, ¿no? Ahora, hay otro tipo de excepciones que se lanzan en tiempo de ejecución. Por ejemplo, te ponía aquí un escenario cuando yo dentro de mi programa hago referencia a un archivo del sistema operativo, pero el archivo no existe. El compilador no se va a encargar de realizar la búsqueda del archivo al momento de compilar, sino que cuando No, se va interpretando es que recién se da cuenta que el archivo no existe. Y ahí se lanzan excepciones en tiempo de ejecución. ¿Sí? Las excepciones o los errores en tiempo de compilación las toma el IDE y el IDE te va indicando. Y los problemas que se ejecutan en producción, perdón, en producción, en ejecución, ya lanzan excepciones. Estas excepciones tienen una salida estándar. La salida estándar es la consola o el PROM del sistema operativo. ¿Sí? ya, Entonces, en el PROM, ¿cómo se escribe así? PROM. no es Con con P creo que es. P, P O de M P, así, ajá, pronto. Con el PROM te permite la salida de errores hacia el sistema operativo. Todas las excepciones tienen tendencia de lanzarse hacia el PROM. Tú la puedes manejar, tú la puedes programar para que tu programa no tenga eh, una salida o una terminación forzosa por el sistema operativo, porque las excepciones causan eso. Si tú no manejas las excepciones, se cierra tu programa de forma abrupta y se muestran acá eh, los errores, ¿no? Estamos, pero tú puedes evitar eso haciendo un manejo de excepciones. Eso tienes que programarlo. Eso, digamos que es una de las características de Java para hacer robusto su lenguaje. No, no hace que tu programa corte como el lenguaje C, que cortaban abruptamente, sino que acá tú puedes manejar esos errores. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Eh, bueno, yo sé que ese es otro tema, lo que me siento ahorita. Que C coge y cuando hay un error te corta completamente eso y corta abruptamente el programa. Sí, exacto.
Ya ahí depende del sistema operativo cómo maneje los exit de los programas, pero es lo que hace, es como cuando te bajas una aplicación en el Play Store y si la aplicación no funciona, lo que hace el sistema operativo es tumbarla de Lo una vez, cierra. lo cierra, lo cierra. Así pasaba en el lenguaje de C también. Si pasaba algo, se cerraba el programa y no sabías qué pasó. Pero en Java tú puedes manejar esas excepciones, capturarlas. Me imagino que en otros lenguajes también. O en la actualidad, los lenguajes basados en JavaScript, o los frameworks basados en JavaScript, perdón, eh, también permiten manejar estas excepciones para que tu programa no corte, no Una rompa. cosa, pero esos no son los famosos try catch. Exacto, ese lo tienes que son bloques para control de excepciones, así se llama, bloques de Y código. entonces C no tiene try catch. No, Ah, no sabía eso, loco. no tiene eso. Eso fue incluido justamente como mejoras al lenguaje en Java. Ya, o sea, Y, Java se y no, basa en lenguaje C. y claro, eso te iba a decir, pero Java no fue hecho en C. Sí, usaron ciertas librerías y ciertas cosas del lenguaje C, pero Ah, ya. agregaron también cosas, ¿no? Ah, ya, 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 ya. Ya, No sigamos eso porque estamos ahí, no estamos viendo otro tema. ya, Dale. chévere, acá. Entonces ahora voy a borrar la voy a borrar la pizarra. Espera, déjame grabar. Ya, espérate. Ahí va. Espera, espera, está re, güey. Ya. Espera. Vamos a ver ahora. Vamos a enfocarnos ahorita para hacer un ejercicio. Vamos a enfocarnos en el IDE. Correcto. ¿Ya? El IDE que vamos a utilizar aquí, considerando que tengo instalado el Eclipse, va a ser el Eclipse. Entonces, el Eclipse. Vamos a hablar acerca del Eclipse. El Eclipse es un IDE, un entorno de desarrollo integrado. Voy a ejecutarlo aquí. En la actualidad ya te viene como un instalador, ya lo puedes descargar. Lo descargas en Eclipse Foundation. Te descargas un punto .exe para Windows. Y, y ya te aparece en el menú y todo lo demás. Entonces, déjame ver aquí. Déjame crear uno nuevo. Vamos a ponerle aquí curso Java. ¿Ya? Bien, a ver, te voy a explicar cómo. Ese es otro Eclipse, ese es algo nuevo, más Sí, nuevo. sí, este es un Eclipse nuevo. Ajá. Ya, Ya. te voy a. No sé, algo está por ahí mal. Creo que le instalé un plugin, parece que algo está dañado. Bien, te voy a explicar cómo ordena o cómo organiza los fuentes Eclipse. Eclipse maneja el concepto de workspace. Workspace. ¿Ya? Un workspace no es nada más que un directorio. Es un Ya. directorio sobre el cual pueden establecerse proyectos. ¿Sí? No solamente Java, aquí puede haber proyectos PHP, proyectos eh, de lenguaje C, proyectos no sé si Python, no recuerdo, pero puede haber proyectos de Java, ¿sí? Depende del plugin y del tools que te descargues de internet que soporte Eclipse. Entonces, finalmente, Eso te iba a decir, o sea, ah, Eclipse puede simplemente, o sea, es una idea que puedes manejar en cualquier tipo de lenguaje de programación. Bueno, que soporte Eclipse, sí, ¿verdad? exacto. Hay plugins que se pueden agregar al Eclipse que tienen soporte para otros programas. Ajá. Para otros lenguajes de programación. El Eclipse fue creado por IBM, ¿sí? Justamente sacaron este IDE para poder trabajar con su servidor de aplicaciones llamado WordLike. Hace tiempo, yo me acuerdo. Y anteriormente no había. Yo comencé a trabajar en Java cuando existía el G-Creator. El J-Creator. Ya no existe eso. Ah, G-Creator, sí me suena. Sí, ese ahí utilizaba antes, pero ya eso ya pasó, ya murió. Luego IBM creó este IDE y finalmente cuando ellos ya comenzaron a comercializar su producto, entregaron esto a Apache y luego la comunidad de programadores creó Eclipse Foundation
y, lo fueron enriqueciendo, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Ya. Pero actualmente tú lo puedes descargar. Es un proyecto, no sé qué tipo de licencia tiene, pero también puedes contribuir y crear plugins. Si ves hay template para plugin, tú creas tu plugin y todo lo demás, pero eh, no sé quién necesite crear un plugin adicional si va a trabajar con Java, por ejemplo. Claro, Ya. También te da Eclipse, te da algunas cosas adicionales para que tú puedas automatizar hasta cierto punto tu trabajo. Puedes crear template y esas cosas. Bien, bacán. entonces el Workspace se puede incluir dentro proyectos, ¿ya? Proyectos. Eh, Estos proyectos finalmente también son directorios, ¿no? Correcto. Ya, ya como vamos a trabajar con Java, internamente tú organizas tu código fuente por medio de paquetes. ¿Qué son los paquetes en Java? También son directorios, pero con una característica adicional. Los paquetes en Java, ¿sí? Deben estar dentro de el directorio raíz de tu proyecto. Quiere decir que está el proyecto, dentro están los paquetes, ese directorio. Y adicionalmente, los paquetes deben contar, en la actualidad, por nomenclatura, deben contar con 3 palabras. Por ejemplo, si voy a trabajar con un paquete en una aplicación comercial, le voy a poner el prefijo con, eh, luego se pone el nombre del producto, por ejemplo, con, digamos así, Onyx, que es el nombre del producto, y luego lo que va a ser tu paquete, por ejemplo, digamos que va a ser el módulo de seguridad, seguridad, ¿sí? Entonces, esta nomenclatura es la que debe llevar un paquete. Ahora, cada uno de estas palabras que están aquí corresponde a un paquete diferente. Este viene a ser el paquete padre, ¿sí? Y estos vienen a ser los subpaquetes. Pero no es nada más que para el sistema operativo, no es nada más que directorios. ¿Estamos? Que te van a permitir a ti poder organizar tu código fuente o poder ordenarlo, agruparlo por conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Ya. Ya. Esto es parecido a las librerías que tú manejabas en lenguaje C. Por ejemplo, STDIO, STNIO o IO, ¿cuál más había? No me acuerdo. Bueno, habían Medio string. IO String. Bueno, esas librerías fueron reemplazadas por estos paquetes acá, ¿no es cierto? O también si lo quieres ver a nivel de XML, esto corresponde a los nombrados de espacio, los named space. ¿Sí? Cuando tú ves un XML y ahí hay una dirección, por ejemplo, eso es un named space, acá se lo conoce como paquete. Ya. Estamos, bien. Entonces, y dentro de los paquetes pues van a estar tus archivos Java. ¿Estamos? Ya. ¿Sí? Listo. Ya. Ahora, Dale. Eclipse te divide los archivos Java con los archivos binarios o los puntos class. ¿Sí? Él te crea Ya. una carpeta llamada src, adicional a eso, y dentro de RC viene a ser como el paquete por defecto, ¿no es cierto? Así. Y ahí se van a Ya. guardar tus paquetes y tus archivos. Y para los compilados, él te va a crear una carpeta llamada bin, y dentro de la carpeta bin van a estar los paquetes. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la estructura de un proyecto en Eclipse. Ahora vamos a crear nuestro primer proyecto en Eclipse. Una vez que tú abres el Eclipse, él te dice en qué workspace vas a trabajar. ¿Sí?
en qué workspace vas a trabajar. Aquí yo puedo cambiar el workspace. Mira, aquí me dice que workspace, que es un directorio del sistema operativo, donde voy a trabajar, ¿sí? Y dentro del workspace, esta parte de aquí es el explorador de proyectos que van a estar dentro de mi workspace. Yo le voy a dar clic derecho y le voy a poner new y aquí voy a crear proyectos, ¿sí ves? Entonces creo un proyecto y aquí hay varios tipos de proyectos que puedo crear. Luego te explico realmente dónde aparecen o cómo él tiene estos templates para, para poder definir estos tipos de proyectos, ¿no? Eso lo hace por medio de Maven con un archetype, pero luego vemos eso. No me voy a adelantar. Bien, entonces aquí voy a poner Java Project. Un segundo, yo también quería ir a la par contigo, yo también tengo Eclipse. Ya, chévere, dale, abre. Abre el Eclipse. Espera, que estaba en esta lugar. Y transjugó, dame un segundo, espérate. Ahí está. No se puede minimizar. Ya, un segundo. A ver. Eclipse. Oye, una consulta. Un amigo me está diciendo si puede conectarse solamente a estar de oyente. Un amigo. Sí. Entonces hay que pagar a mi table. No, él no, él es pobre. Es pobre. Es pobre. Dale, está bien. Ya. ¿Cómo le pasas el link? Le paso el link nomás de acá, ¿no? Sí, me tengo que dar tipo. Dale. Dale, que yo le voy a enviar. Pero me tienes que hacer un descuento igual. No, para ahí habla con el man para ver. Descuento igual, así como pana igual. Es tu pana Pawai Sable. Ajá. ¿Qué ¿Sí se lo va a conoces? tomar? ¿Cómo, ¿Y cómo? Pavo se va a conectar? Sí. ¿No lo conoces? Claro, pues. Ahora Paraguay. Sí. Ya, pues ahí sí de bueno. Le cobramos entonces a Paraguay, ¿dónde está? Espérate, a ver que le pasé ahí. Ahí le pasé a ver qué dice. Ahí mira, me sale a mí también lo mismo, me sale Project Name. Ya, exacto. Ya, en Project Name vamos a poner el nombre de nuestro proyecto. Ya, dale. Eh, por lo general aquí también yo tengo una nomenclatura para poder escribir proyectos. Por ejemplo, si voy a hacer un proyecto, le voy a poner el nombre, Onyx, o lo que sea. Vamos a poner taller. Y aquí le pongo el concepto de mi proyecto. Por ejemplo, Tiene que ser con su guión, con raya. sí, con la rayita. Curso 01, digamos. ¿Ya? En esta pantalla aquí te va a pedir él que selecciones cuál es el JDK, JDK. el Sí. J, ya acá. ¿Qué JDK te sale a ti? Eh, no, pues no me sale el JDK. Ya. Me sale nomás el J. Ah, espérate. JRE me sale. Ya, selecciona ese de ahí por ahora. Luego te explico. Hay que descargarse el Java para que puedas Yo trabajar. tengo Pero un chance, espérate. Déjame buscar. Es que tú busca tienes. si tienes el Java instalado en archivos de programa. Ajá, no, mira, nomás sale el JRE nomás. Yo tenía Ya. instalado Java. Entonces descárgate el Java, lo puedes descargar de la página de Oracle. Tiene que salir aquí el JDK 11. Sí, JDK 11. Espérate un Porque chance. ahí, ya, El archivo de aprovechando, programa. sí, aprovechando eso, mira, te voy a explicar algo más. Ya puedo borrar esta pizarra, ¿no? Ya si tengo instalado el 11. Sí tienes. Sí tengo instalado el ¿Te 11. aparece el JDK 11? Ajá. Ya, bueno, entonces ahora vas a hacer lo siguiente, mira. Mira lo que hago yo. Te vas aquí donde dice configurar JRE, Ya. ¿ya? Y aquí le vas a dar agregar, add, ¿ya? Si estás ahí Ok. donde estoy yo, Ya, pongo add. Ya, ¿qué más pongo ahí? ahí te vas a ir a la parte que dice estándar máquina Virtual Machine. virtual, virtual machine, dale siguiente.
¿ya? Ya, Te aparece esta interfaz. Ahora, donde dice JR Home, le das directorio y ya. buscas donde tienes el Java, ¿no? Por Yo tengo ejemplo, en archivos de programa, en el C archivos de programa, déjame ver, y ahí busca el JDK. JDK. Ujú. Java JDK 11. Sí, exacto. Dale. Ajá, ya busqué, ya encontré. Ya. Este, una vez que tienes eso, selecciona la carpeta, solo la carpeta. Solo la selecciono. Sí, seleccionalo. Ya. Y te tiene que aparecer aquí varias cosas. Déjame seleccionarlo yo para que veas cómo tiene que aparecer. C, archivo de programa, Java, JDK. Ya, te tiene que aparecer así. ¿Te aparece así? Sí, Ya. Bien, le das. Una vez que te aparece eso. Ah, ya tengo una. Vamos a ponerle aquí su guión 2. Ya. Le das Finish ya, y ahí seleccionala. ya. Ya, pone aplicar. Aplicar y cerrar. Ajá, exacto. Y ahí tiene que aparecerte en este combo. Ah, loco. ¿No salió? ¿No me salió? ¿Seguro? Te comparto pantalla. A ver, compárteme la pantalla. Compárteme la Ya, pantalla igual. ahí está, mira, así es. A ver, espérate un ratito. ¿Dónde está?